Hola, hoy vamos a platicar sobre otro libro de Jacobo Grinberg que es La psicología autóctona mexicana. Jacobo Grinberg, como él mismo lo dice, escribió este libro con el propósito de recuperar o rescatar la sabiduría autóctona de México. En sus palabras nos dice, un pueblo que posee una riqueza humana tan extraordinaria como México no tiene motivo alguno para sentirse devaluado. Y en otra parte nos dice que quizás esto sucede porque desconocemos lo que somos. En el resumen de la teoría sintérgica, vimos cómo en esta parte donde habla un poco de los chamanes, cómo ellos conciben el mundo con dos reinos o realidades. La parte material, que sería el tonal, y la parte del mundo invisible, que sería el nahual. Jacobo Greenberg, como vimos en el libro anterior, eh, con toda esa formación científica, estudió también diferentes tradiciones místicas y entre ellas estudió también a los chamanes. Este libro se va a enfocar en diferentes chamanes, como él nos dice, existen diferentes linajes y tradiciones dentro del chamanismo en México y él nos va a relatar experiencias suyas directas y también vivencias de algunos de sus colaboradores con diferentes chamanes. Nos habla de la historia de don Lucio de Morelos. Es un hombre al cual le cayó un rayo y a raíz de esto estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte durante aproximadamente 3 años. En ese periodo, dice don Lucio, que fue instruido por los trabajadores del tiempo, que le enseñaron diferentes cosas, entre ellas a curar. El don de don Lucio era poder trabajar con los elementos climáticos, con la lluvia, el granizo, etcétera, para proteger los sembradíos de la gente. Aparte también tenía este don de curar. Don Lucio tenía esta filosofía o idea de que todos venimos del mismo origen y que las diferencias entre cada persona se deben a los regalos que se le dan a cada quien. El segundo caso que nos expone, yo creo que es el caso más directo que conoce y el que le resultó más interesante, pues tiene un libro especial para esta persona, esta mujer, que es Doña Pachita de la Ciudad de México. Ella era una curandera y sus diagnósticos los hacía a través de la lectura de la palma de la mano del paciente o a través del tacto. La especialidad de Pachita, doña Pachita, eran las intervenciones quirúrgicas a sus pacientes. Estas las hacía sin anestesia y tan solo con la ayuda de un cuchillo de monte. Parece increíble, pero así era. Doña Pachita, nos relata Jacobo Grinberg, por increíble que parezca, realizaba trasplantes de órganos y tenía la capacidad de materializar tejidos. Con ellos también hacía trasplantes. Eh, ella decía que todo lo hacía gracias a su protector, a quien llamaba el hermanito. Doña Pachita concebía 3 niveles de existencia, que era el ser humano cotidiano, el protector, el hermanito con quien trabajaba decía era su protector, y el tercer nivel era el Padre Supremo. Pachita concebía que en el mundo había 2 fuerzas, que era la luz y la oscuridad, y ella se había entregado
al trabajo con la luz. También nos decía que la fuerza más poderosa que existe es el amor. En el relato de Pachita se mencionan diferentes intervenciones que hizo y tiene otra parte dedicada al relato de quien pasó a ser uno de sus ayudantes. En principio fue un padre que llevó a su hija con una enfermedad muy rara para que la tratara y doña Pachita la trató, la niña mejoró y el padre decidió convertirse en ayudante de Pachita. Él nos relata todo lo que vivió, cosas que de verdad parecen increíbles, pero que él da fe y testimonio de que sucedieron. Nos habla también de la famosa María Sabina, que era una curandera que utilizaba, guiaba a las personas a través del uso de hongos. Jacobo nos relata su experiencia no fue nada agradable, sin embargo dice que tuvo un gran aprendizaje. Nos habla también de Asunción de Hidalgo, la señora don Asunción de Hidalgo, quien tras la muerte de su hijo, decían sus parientes y gente cercana que su hijo hablaba a través de ella y hacía curaciones también a través de su madre, de doña Asunción. Jacobo utiliza la teoría sintérgica para dar algún tipo de explicación de lo que está usando. Es una explicación compleja, yo creo que tienes que entender a profundidad esto de las teorías sintérgica y dice que hay cosas, por ejemplo, lo realizado por doña Pachita que pues no tienen explicación realmente. Nos habla también de Inocencio Flores de Puebla, que adquirió el don de la curación a través de su abuela. Doña Licha también de Puebla, que quien después de un trance de muerte adquirió el don de la curación. Y ella decía que entre más curaba, mejor se sentía ella. No solo ayudaba a las personas, sino que también ella se sanaba a través de las curaciones que hacía. Y ella decía que todo lo hacía a través de su intuición. Finalmente nos habla del caso de don Florencio de Morelos, quien pertenece a un grupo de personas que se han dedicado durante años al desarrollo de la conciencia. Ellos se dedican a dar pláticas y hacen curaciones una vez a la semana. Ellos dicen que hay seres conscientes que viven en una dimensión diferente y que a través de un entrenamiento uno puede aprender a contactarlos y a comunicarse con ellos. Así que parte de la preparación de don Florencio fue esta de prepararse para poder conectar y las pláticas que hacen son canalizaciones de estos seres de mayor conciencia. Cabe como recalcar que todas estas investigaciones, todos estos personajes, pues corresponden a la época de 1985, etcétera. Doña Pachita, por ejemplo, falleció y su hijo tomó su lugar, trabajando a través del hermanito. Si te gustan estas historias de Castañeda, si te gusta esta parte de los chamanes, resulta interesante porque son testimonios eh, pues de gente que lo vivió directamente y de verdad, nuevamente repito, aunque sea reiterativo, resultan inverosímiles e increíbles, pero las personas que lo vieron atestiguan que son hechos reales.
Quizás yo creo que el libro cumple este propósito de dar luz como a toda esta sabiduría autóctona de México que muchas veces desconocemos o simplemente no le prestamos atención.